Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Archicad. En esta oportunidad vamos a estar aprendiendo a utilizar los Render Elements. ¿Qué son los Render Elements y por qué son importantes en postproducción? ¿Okay? Generalmente son pases o render que se extraen para utilizarlos en postproducción. Si no sabes absolutamente nada o no estás familiarizado con estos términos o esta terminología, por favor quédate en este video y activa la campanita de notificaciones, dale like al video y compártelo con tus amigos. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué son los Render Elements? Bueno, cito textualmente a Chaos Group. Los Render Elements son una forma de dividir o subdividir la imagen en sus componentes. Es decir, como la componente difusa, reflejos, sombras, máscaras, etc. Eso nos brinda un control preciso sobre la imagen final cuando se utiliza en aplicaciones de composición o edición como Photoshop, After Effects, Nuke, etc. Entonces, estos Render Elements, es decir, se utilizan para tener cierto control de la imagen en postproducción. Generalmente se utilizan para eso, para utilizarlos en un programa o una aplicación de postproducción. Esto también se le conoce como Render Element o Pass Rendering o Render Passes o pases, o cuando alguien te diga mira pásame los pases o los Render Pass, te está hablando de estos conceptos. Tenemos generalmente cómo podemos configurarlo o cómo podemos extraerlo. Obviamente lo vamos a extraer de nuestro motor de render, en este caso V-Ray. Esto obviamente es válido para otros motores de render, pero estoy utilizando este ejemplo. Luego de que lo configure, yo voy a extraer un render original y a partir de ese render original, él va a sacar otros render. No es que yo voy a hacer un render para cada uno de los render elements. No, automáticamente cuando yo termine de hacer un render, él va a extraer o va a sacar cada uno de los render elements. Obviamente, previamente yo tengo que configurar los pases. ¿Cómo podemos aplicarlos en nuestras imágenes? Obviamente necesitamos un programa de postproducción. Esto se lo conoce como Beauty Pass, o sea, es cómo yo voy a combinar cada uno de esos render elements o cada una de esas capas o cada uno de esos pases en una aplicación de postproducción. Obviamente, a la hora o cuando ya saquemos nuestro render original se le conoce como RGB. Luego vamos a tener cada uno de los render elements. Esto trae como resultado ya cuando yo empiece a ajustar cada uno de los renders o los pases. Ya luego de que ya yo configure cada uno de ellos o vaya aglutinando cada uno de los pases, yo voy a enviárselo al cliente, es decir, voy a tener un render final. Esto se le conoce como Multipass Compositing. ¿Y dónde podemos hacer Multipass Compositing? Recuerden que estamos hablando de un programa de postproducción, pero a partir de la versión de V-Ray 5 ya podemos hacer postproducción directamente desde el Virtual Frame Buffer. Es decir, de la versión de V-Ray 5. Entonces así es como luce el Multipass Compositing. Fíjense cómo hay muchas capas y capas y capas. Y obviamente esto lo podemos hacer desde V-Ray también. Y acá así es como luce otra forma desde Photoshop. Ok, tenemos Multipass Compositing desde Photoshop. Así es como luce en cada una de las capas. Eso se lo conoce como Multipass. O sea, cómo yo voy a agregar múltiples pases y cómo yo voy a organizar cada uno de esos pases o combinarlo en un programa de postproducción. En este caso podría ser en Photoshop o directamente desde el Virtual Frame Buffer. A mí en lo personal me gusta más utilizar un programa especializado para postproducción, ya que hacerlo desde V-Ray está muy bien, es muy bueno porque agiliza un poco el tiempo y estandariza un poco el flujo de trabajo, pero prefiero y opto más por un programa especializado para postproducción. En este caso, por ejemplo, Photoshop, podría ser After Effects, Nuke, etc. Entonces hay algunas categorías de Render Elements. ¿Cuáles son las categorías? Bueno, tenemos los Beauty Render Elements, que son los renders primarios o los renders que parten del RGB. Obviamente todos van a partir del render RGB o el render original, que son tales como la iluminación global o el Global Illumination, el Refraction, Reflection, el Specular, etc. Son los que generalmente conocemos con ese nombre o la componente de cada uno del render. Por ejemplo, la refracción son todos los cristales, todo lo que son las reflexiones nos los va a extraer el specular. Cada uno de esos lo va a extraer y nosotros en Photoshop o en postproducción podemos tener cierto control y cierto dominio. Es decir, si yo
aplico un pase o solapo la refracción, obviamente todo lo que son los cristales se van a ver más brillantes o menos brillantes, obviamente dependiendo de lo que yo quiera hacer en el render element o en el render en postproducción. Está la segunda categoría, que son los Made Render Elements, que son los que generalmente se le conoce como las máscaras, que son los ID, los Multimade, los Cryptomade o los Wirecolor, que nos permiten enmascarar algún objeto, alguna geometría. Por ejemplo, si tenemos una pared y el cliente quiere verla un poco más oscura, lo podemos hacer con una simplemente con una varita o con algún canal de selección. Lo podemos seleccionar con, por ejemplo, el Multimade, que son 3 colores RGB, o sea, rojo, azul y verde. Podemos seleccionar el tono rojo o el color rojo, y obviamente podemos hacer selecciones más rápidas para agregar ciertos ajustes de manera puntual a alguna que otra geometría. Están los Geometry Render Elements, que estos se basan en la geometría para generar datos del objeto, tales como el CDEP. Si no saben cómo extraer el mapa de CDEP, acá tengo en la esquina un video exclusivo solamente para cómo utilizar el mapa de CDEP, y hay muchos que lo utilizan para generar desenfoque, pero en este video obviamente también explico cómo, partiendo del CDEP, podemos agregar ciertos efectos atmosféricos en postproducción y tener cierto control. También tenemos el mapa de normales, tenemos el Velocity y el Wirecolor, que también se utiliza o también podría partir desde lo que se le conoce como las máscaras. También es una máscara que se utiliza, el Wirecolor. Están la cuarta categoría, que son los Utility Render Elements, que generalmente dan una idea de cómo se está ejecutando el render en V-Ray, o también se utiliza para, generalmente es como una manera más funcional de cómo está el render distribuido, cómo es el sample rate. El sample rate lo que generalmente es para ver dónde tengo más ruido en la imagen, y está el que generalmente más se va a utilizar en esta categoría, es el denoiser. Está también otra categoría está otro render element que se llama AO, que se le conoce con esa sigla, que quiere decir Ambient Occlusion, que es este que está acá, que son todas las sombras ocluidas desde nuestra imagen. Hay personas que lo utilizan más que todo para generar un poco más de profundidad y la imagen no se vea tan plana. Hay otras personas que no les gusta porque dicen que obviamente prefiero no falsear un poco la imagen y obviamente se va a ver muy en 3D. Entonces es cuestión de gustos. Hay personas que lo utilizan como otras personas que no. A partir de la versión 5 del update número 1, ya este mapa lo podemos sacar directamente desde el V-Ray, desde el render element. Anteriormente no se podía hacer, sino que lo que hacía era que había un render element que se llama V-Ray Extra Text, si mal no recuerdo. Entonces ese V-Ray Extra Text, yo colocaba una textura allí, por ejemplo con un V-Ray Dir, y simulaba este Ambient Occlusion. Ya eso ya no se va a hacer, sino que ya directamente lo podemos extraer desde 3D Max. Entonces ya sabemos o tenemos una idea de qué son los render elements, y ahora en 3D Studio Max vamos a estar configurándolo. Okay, ya acá en 3D Studio Max pueden ver que ya previamente yo tengo un render listo de un baño. Ahora yo lo que voy a hacer es que cómo configuro cada uno de esos render elements. Para poder configurarlo, simplemente yo voy acá en esta tetera con unas tuercas, que es el render setup, o simplemente podemos presionar la tecla F10. Ahora me voy a ir a esta pestaña de render elements, y acá en este botón de add o añadir voy a ubicar todos los render elements. ¿Ok? En el video número 2 voy a estar explicando los que generalmente más utilizo y los que podríamos utilizar, o los que son más comunes, porque hay muchísimos. Entonces los más comunes, cuáles son los más comunes y cómo podemos utilizarlos en postproducción o en Photoshop. Entonces podemos ver que tenemos el V-Ray Ambient Occlusion, Atmospheric, V-Ray Background, Back Beauty, que este es nuevo también, este Ambient Occlusion también es nuevo. El Multimade, cómo utilizar el Multimade, todos estos son render elements. Obviamente yo voy a seleccionar cada uno de los render elements. Por ejemplo, con la tecla control puedo agregar distintos render elements. Control, voy agregando render elements. Ya cuando ya tenga todos los render elements seleccionados, yo voy a presionar la tecla OK.
Ya previamente, cuando ya tenga configurado o tenga mi lista de render elements, yo voy a presionar render y automáticamente cuando ya termine el renderizado vamos a tener algo como esto. Tenemos el RGB color, que es el render original, y a partir de ese render vamos a tener distintos render, ok, como el global illumination, reflection, refraction, specular, cáusticas, que no tenemos cáusticas, self illumination, que son todos los materiales autoiluminados, cáusticas no tenemos, ambient occlusion, que son todas las sombras ocluidas, que era lo que les estaba comentando. Obviamente esto en postproducción lo podemos utilizar. El multimate, que son máscaras, ok, partiendo obviamente esto se va a configurar, y así es como son los render elements, para que tengan una idea. Entonces ya en el segundo video sí ya les voy a estar explicando cómo utilizar, o los que generalmente más se utilizan, porque son muchos, y cómo podemos utilizarlos en un programa de postproducción. Así que espero que les haya gustado este video. Cualquier comentario y cualquier sugerencia que ustedes tengan, por favor recuerda, no olvides dejarla en la caja de diálogo. Nos vemos hasta la próxima y saludos.